Hay un detenido por el secuestro de los 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y el asesinato de 2 de ellos. El gobierno federal no descarta ninguna línea de investigación, pero todo apunta, según las autoridades, a una posible confusión. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos dijeron que se asegurarán de que los responsables sean llevados a la justicia y que trabajan de la mano con autoridades mexicanas. Pero es imperante actuar contra los carteles mexicanos, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El caso del robo de obras de arte apunta a familiares cercanos del autor. Este caso que le presentamos la semana pasada, le tendremos el seguimiento, un reportaje especial de esto. Hoy, Día Internacional de la Mujer, el foro de N+, se pinta de morado. Se esperan grandes movilizaciones en todo el país. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana, desde el Centro de Noticias de Televisa N+ en Ciudad de México. Hoy es miércoles 8 de marzo, 8M. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Enrique Campos Suárez, muy buenos días. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Capitán Archie, buenos días. Querida Dani, ¿cómo estás? Bien, por el vestido en blanco. Hay que vestir con colores claros por el calor, el gran calor que está en todo el país. ¿Cómo estás, mi querido? Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, pues también. Qué con calor, mucho calor. ¿no? Sí, efectivamente. A la sombra ayer, en algún punto aquí de nuestra Ciudad de México, se alcanzaron 29.3 grados. Bueno. Hoy la máxima, nuevamente 27 es el promedio, pero recordemos que el pronóstico se hace a la sombra. Así es que en el rayo del sol la sensación térmica es mucho mayor. En Guadalajara hoy van para 31 grados, en Monterrey, Nuevo León, 28 grados en la ciudad, ahí en la zona de San Pedro, pero en la zona de Apodaca hasta 32 grados, ahorita ya van en 19 grados. Y por supuesto, en las zonas que usualmente son muy frías, como es el caso de Chihuahua y Ciudad Juárez, hoy en Chihuahua la máxima 29 grados, ahí en Ciudad Juárez 26, en Torreón 31 grados, en general todo el norte, todo el centro y todo el sur, ni se diga, por supuesto con temperaturas en el sur y sureste superando los 30 grados. También hay casos aquí en Aguascalientes y León, 30 y 31 grados pronosticados. Lluvias. Únicamente en Tapachula tengo pronóstico de que nos podría llover ahí entre 3 de la tarde y 6 de la tarde de manera muy aislada y muy ligera. ¿Vientos? Vientos no. Hoy viento en calma. Prácticamente no tengo ninguna ciudad con pronóstico de viento importante. Gracias, capitán. Encantado. Dani. Gracias, Enrique. Le estaba diciendo Enrique al capitán Archie vientos, y el capitán Archie sigue. Bien hecha, vientos bien huracanados hecha, bien en el norte del país. Exactamente. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, saludos. Pues Tigres no tuvo precisamente el mejor comienzo en Conca Champions. Va a tener que aplicarse para resolver este duelo. 0-0 después de los primeros 90 minutos. Vamos a ver qué pasa. Ya regresó Guiñac, que esa es una buena noticia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? Porque es que no habla. Raro que no hable. No habla. ¿Qué Debe te ser pasa? algo muy grave para no hablar. Estoy de acuerdo. Habla, despierta. Estoy de acuerdo. No va a hablar. Venga, Toño, no lo necesitamos. Me tampoco advirtió que no iba a hablar. ¿Por qué se Porque pelearon? ayer fui atacado brutalmente No, es porque que hablé ayer un poquito. No, ayer no hablaste, ayer aleccionaste, adoctrinaste, nos levantaste Entonces, el dedo, oyes. nos hiciste así. Estoy de acuerdo. Okay. Ay, Venga, ay, ay. Toño. Bueno, Orlando City saca este buen resultado. Vamos a ver si Tigres es capaz de ganar de visita. Tiene los elementos, ¿no? Tiene el fútbol para ganar de visita a un equipo del MLS. Vamos a ver si lo consigue, ¿no? Y hoy le toca a León También Qué estoy pesado, de acuerdo. qué pesado. y hoy Oiga, le ¿quién toca al nos- Atlas también. Muy bien, muchas gracias, Toño. Vamos a ignorar este pesado. Hay información internacional. Quique. Buenos días. Día 378 de la invasión rusa a Ucrania, y Rusia afirma que sus tropas tienen el control de la mitad del territorio de Bakhmut, una ciudad que es clave para su avance hacia el Donbass. De acuerdo con el diario The New York Times, el grupo pro-ucraniano está detrás del sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico que ocurrieron en el 2022. Ucrania rechazó estos señalamientos. 6 palestinos murieron durante una redada que realizaron las fuerzas de defensa de Israel en el campamento de refugiados de Jenin. El operativo tenía como objetivo detener al responsable de un ataque ocurrido el 26 de febrero que provocó la muerte de 2 personas. De acuerdo con testigos, las fuerzas israelíes dispararon un misil contra un edificio en el que se escondían los integrantes de la célula extremista a los que querían arrestar, por lo que produjo este enfrentamiento.
En Irán, las autoridades arrestaron a varias personas por su presunta responsabilidad en los envenenamientos de niñas en centros educativos. Informaron que los operativos se realizaron en 5 provincias, pero no dieron detalles sobre la identidad de los detenidos. Padres de familia, alumnos y maestros realizaron protestas por falta de seguridad en las escuelas. Miles de personas protestaron en Tiflis, la capital de Georgia, en rechazo al proyecto de ley sobre agentes extranjeros. Consideran que la iniciativa es autoritaria y afectaría el deseo de ese país para formar parte de la Unión Europea. La policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos, ustedes sabiendo, para dispersar a los manifestantes que intentaron tomar el Parlamento. Francia vivió su 6ª jornada de protestas por la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, que aumenta de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación. Hubo bloqueos en carreteras, huelgas en escuelas, cancelaciones del servicio de trenes, así como la suspensión de actividades de las centrales eléctricas, lo que generó una reducción de la producción de energía. Durante las manifestaciones hubo disturbios y enfrentamientos con la policía. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, negó haber cometido alguno de los delitos que se le imputan por presunta organización criminal y tráfico de influencias. Un castillo de delitos. Este castillo de delitos con supuestos, tendría supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva. Ante la llegada masiva de migrantes a Nueva York, el alcalde Eric Adams anunció la apertura de una oficina que va a canalizar a los solicitantes de asilo y operará los 7 días de la semana y las 24 horas. Tendrá especial atención en temas jurídicos. A la ciudad han llegado más de 50,000 migrantes desde abril del 2022. Y precisamente en esos temas, la caravana migrante que salió de Tapachula el fin de semana comenzó a llegar a Oaxaca, su segundo punto. Se trata de 2 grupos de 350 personas. Una vez en ese estado, la caravana se dispersó. Ayer se lo platicamos. Algunos viajarán en autobuses, algunos lo están haciendo en transporte para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Otros están siguiendo la ruta a pie o en pequeños grupos. Vamos en camino, vamos a llegar hasta donde Dios nos lo permite. Y lo único que pedimos, apoyo para tanto como las organizaciones que nos ayuden con agua, con algo de alimento para los niños. 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante reportan la desaparición del periodista Jorge Enrique González Castillo. Él es el director del periódico Meridiano de Nayarit. En Campeche hay temperaturas de hasta 40 grados. Sin embargo, el 10% de las colonias de la capital se quedaron sin agua. 20,000 personas resultaron afectadas. Una falla en la bomba principal y la ruptura de tuberías del pozo provocó la escasez de esta. El sistema municipal y alcantarillado de Campeche informó que en las próximas horas se podría restablecer el servicio. Por donde vivo nunca fallaba el agua y ahora de repente hay y de repente no hay. Ya sabe que el agua es indispensable en la casa. La sequía provocó una disminución en la capacidad de los manantiales del municipio de Mineral de Chico, en Hidalgo. Los habitantes de la región señalaron su preocupación ante la escasez del agua. La presa La Estanzuela se encuentra con menos del 50% de su capacidad, lo que ocasiona que el servicio no llegue a las casas aledañas de una forma regular. El gobierno municipal solicitará el apoyo de pipas durante la temporada de estiaje. Y autoridades de la Ciudad de México alertaron que en los próximos 3 meses habrá una sequía muy severa en la zona metropolitana. Se prevé que las presas del sistema Cutzamala estén a la mitad de su capacidad. Las alcaldías que resultaron más afectadas y que resultarán más afectadas son las que están más lejos de este sistema, como Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. Las autoridades también descartaron un aumento en la tarifa del suministro, pero pidieron a la población que tome medidas para ahorrar y usarla eficientemente. En la Ciudad de México, vecinos de la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, bloquearon el eje 1 a la altura de la calle de Violeta, reclamaron que se quedaron sin luz eléctrica desde la mañana y pidieron que la falla fuera reparada por la Comisión Federal de Electricidad. Más tarde ya reabrieron la circulación.
Aquí también en la capital se incendió el centro comercial Forum Buenavista, ubicado sobre Avenida de los Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc. 6 personas resultaron intoxicadas, una sufrió quemaduras leves, una tuvo que ser trasladada al hospital. Las llamas presuntamente comenzaron por un cortocircuito en un local del tercer nivel. 2 comercios resultaron afectados. Los servicios de emergencia desalojaron a cerca de 1,200 personas por precaución. Luego de 1 hora, sofocaron el fuego. Y ayer se registró una falla más en el metro de la Ciudad de México. Por la noche, los usuarios reportaron la falta de luz en la estación Pantitlán de la línea A. El sistema informó en sus redes sociales que la circulación de los trenes en esa línea era continua después de una revisión que duró cerca de 5 minutos. Cambiamos de tema. La Fiscalía de Ciudad de México investiga el robo de obras de arte a gran escala, entre ellas las de Fernando García Ponce, y podría ser por parte de familiares cercanos del artista. Apenas en febrero se recuperaron varias pinturas que eran parte de una herencia y cuyo valor aproximado ronda los 16 millones de pesos. Se lo platicamos a finales de febrero, la semana pasada. Nos lo cuenta Antonio Nieto. La Fiscalía Capitalina busca a Rodrigo N. y a su madre Dulce María por el robo de al menos 3.606 obras del reconocido pintor mexicano Fernando García Ponce. García Ponce nació en 1933 y falleció en 1987. Su estilo cubista se enfrentó a la tradición del muralismo mexicano, a que junto con otros artistas contemporáneos se opuso toda su carrera. El valor de sus obras robadas asciende a unos 16 millones de pesos, además del daño al patrimonio cultural de México. La investigación comenzó aquí, en el departamento 402, en el fraccionamiento Jardines de la Montaña, en Tlalpan, al sur de Ciudad de México. En diciembre de 2021, Rodrigo y su madre, Dulce María, esposa de Carlos, hijo del pintor Fernando García Ponce, presuntamente sustrajeron decenas de cuadros. Se tiene como antecedente que en diciembre de 2021 los denunciantes reportaron el robo de aproximadamente 3.704 obras de estilo cubista, de las cuales acreditaron su legítima propiedad como parte de una herencia familiar, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo agravado. Legalmente, las obras le pertenecen a Carlos y sus hijos, pero Rodrigo y Dulce María las escondieron en una bodega ubicada en Copilco, alcaldía Coyoacán. Desde aquel 2021, Rodrigo y su madre subastaron en el mercado negro varios cuadros e ilustraciones. Fundaron el acervo Galería Ponce para vender 504 piezas de arte. Que las obras se ofertaban por internet a través de una empresa y que se encontraban resguardadas en los inmuebles que fueron cateados. Empresa cuyos propietarios serían familiares y los posibles participantes del robo. El 23 de febrero de este año, fue cateado el departamento en Jardines de la Montaña, donde se recuperaron 5 obras. Después fue cateada una bodega en Copilco, donde se rescataron 3.052 piezas. Mientras tanto, la empresa que subastó 504 obras desapareció, lo mismo que los sospechosos del robo. El hurto de las obras de Fernando García Ponce podría destapar más transacciones de arte cuya procedencia es ilegal. Las autoridades rastrean otras pinturas robadas en 2021 de la Galería Oscar Román, que incluyen piezas de Leonora Carrington. Además, otras 180 pinturas, esculturas y piezas de arte sacro fueron robadas a particulares en 2022, según cifras de la Fiscalía. Antonio Nieto, Noticias N+. Patricia y Antonio N. van a permanecer en prisión preventiva y el viernes un juez va a decidir si son vinculados a proceso por desaparición. Ayer le informamos que el matrimonio acusado de robarse hace 27 años a Juanita, que en ese entonces tenía 3 años en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, le hicieron creer que eran sus padres biológicos. Ambos declararon que en 1995 se la encontraron en un mercado de Toluca y que la adoptaron para educarla y darle un hogar. Sin embargo, las autoridades comprobaron que la obligaban a cocinar y que la golpeaban. Patricia y Antonio fueron detenidos esta semana en Toluca, mientras que a Juanita, encontró a su verdadera madre en octubre del año pasado, quien no dejó de buscarla desde entonces. Aquí estuvo con nosotros. Estuvo, de hecho, aquí con nosotros. El día después de que la encontró. Exactamente. Completamente qué historia, qué reencuentro. Abrumada por todo lo que había pasado. Por supuesto.
Pues sí. Buscan, como ya le adelantaba el periodista Jorge Enrique González Castillo, director del periódico Meridiano de Nayarit. Desapareció cuando se dirigía a la Ciudad de México a una reunión de trabajo. La Fiscalía General de Justicia de Nayarit emitió una ficha para localizarlo, misma que ya fue compartida por familiares de González Castillo y organizaciones de periodistas en redes sociales. En Chilpancingo, Guerrero, familiares de personas desaparecidas bloquearon la autopista del Sol y después marcharon al Congreso local para exigir la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada. Aseguran que establecería mejores mecanismos para la búsqueda de personas. Por la tarde se informó que una comisión entró a dialogar con legisladores y poco después el bloqueo fue retirado. Policías municipales de Iztapaluca, en el Estado de México, dieron una golpiza a un elemento de la Guardia Nacional, quien tuvo que ser hospitalizado incluso. Los uniformados de ambas instituciones querían atender un incidente sobre la carretera México-Puebla, por lo que comenzaron a discutir. Hasta el momento, ninguna de las instituciones ha dado información al respecto. En Guanajuato asesinaron a Efraín y Marcos de Jesús, dos elementos de la Guardia Nacional, después de un ataque a tiros en la comunidad de La Huerta, en los límites de los municipios de Miguel de Allende y Comonfort. Un tercer oficial identificado como Pablo está desaparecido. Los elementos estaban adscritos a la 94 compañía del 36 batallón de esa institución. Hasta el momento las autoridades no han emitido información sobre este tema. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Pausa. Volvemos. Hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Vamos al resumen en Despierta. Localizaron a los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. 2 sin vida. Los sobrevivientes regresaron a su país. Hasta el momento hay una persona detenida por este caso. El gobierno federal no descarta ninguna investigación, pero todo apunta a que se trató de una confusión. Fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que el secuestro de los 4 estadounidenses demuestra la necesidad de actuar contra los cárteles. El gobierno de Estados Unidos dijo que van a asegurarse que los culpables sean llevados a la justicia. We're going to work closely with the Mexican government to ensure that justice is done in this case. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña, aseguró que el trabajo del Poder Judicial es hacer cumplir con la Constitución y que no busca aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza. En la Cámara de Diputados se realizó el examen a más de 500 aspirantes a ocupar 4 cargos para consejeros del INE. Hoy se dará a conocer quién avanza a la siguiente ronda. Y también hoy se esperan movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. En Ciudad de México es a partir de las 3 de la tarde. Caminarán sobre Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino. Fueron colocadas vallas en varios puntos para proteger monumentos. Habrá 800 mujeres policías para vigilar la marcha en la capital. Regreso con ustedes. Gracias, Vivi. Pues sí, ya lo adelantaba, se encontraron a los 4 estadounidenses que fueron secuestrados por presuntos integrantes del crimen organizado allá en Tamaulipas, en Matamoros. Esto casi 96 horas después de sufrir el ataque a balazos previo al plagio. 2 ya están de vuelta a su país, los 2 restantes fueron encontrados sin vida. Hay un detenido. Las autoridades apuntan a que se trató de una confusión, aunque todas las líneas de investigación, dicen, están abiertas. Hay balazos, amor, hay balazos. ¿Puedes informarnos? Hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de los 4, hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Los estadounidenses secuestrados fueron encontrados en esta casa de seguridad de madera, ubicada en las afueras de Matamoros, en un lugar conocido como La Lagunona, del ejido El Tecolote, cerca de Playa Bagdad. Está a 12.5 kilómetros de donde los atacaron a balazos para después ser plagiados la tarde del viernes. Ahí fue detenido José N., presunto encargado de vigilar la casa de seguridad. Justo al lado estaba la camioneta blanca con la que se los llevaron. En los 3 días posteriores, los secuestrados fueron llevados a varios lugares, incluida una clínica. Con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate. Los sobrevivientes son Latavia McGee, quien está ilesa,
y Eric James Williams, con una herida en la pierna izquierda que no puso en riesgo su vida. 2 horas y media después de ser encontrados, ambos fueron entregados al FBI en el puente internacional que une Matamoros con Brownsville, Texas, mientras que los cuerpos de Shaid Woodard y Sindel Brown fueron llevados al servicio médico forense, donde les practicarán las necropsias para determinar cómo y cuándo los mataron. Serán entregados mediante los protocolos de repatriación a las autoridades estadounidenses en las próximas horas, después de terminar los estudios periciales correspondientes. No se descarta ninguna línea de investigación, pero esta es la más sólida. Se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable y seguramente es la más correcta. Se confirmó que los estadounidenses estaban en la ciudad fronteriza para que LaTavia McGee se realizara una cirugía estética. Sobre los responsables, aún nada está claro. No hubo rescate, no tenemos un número determinado de participantes exacto. El grupo delictivo que se tiene conocimiento que opera ahí es el grupo delictivo del Cártel del Golfo. El fiscal de Tamaulipas dijo que la participación de las agencias de Estados Unidos solo se centró en el intercambio de información. Con información de Bogdán Castillo, Adrián Zule Valera, Noticias N+. Y bueno, en la mañanera de ayer, después de haber informado de la muerte de 2 de los 4 ciudadanos de los Estados Unidos, el presidente López Obrador garantizó que va a castigar a los responsables. Respondió a la Casa Blanca que calificó de inaceptable lo que pasó en Matamoros. Sí, es muy lamentable, ellos tienen derecho de manifestarse como lo hicieron, porque nosotros no deseamos eso, ¿no? Se va a buscar a los responsables porque no hay impunidad. Están trabajando los del FBI en coordinación con la Secretaría de Seguridad y estamos trabajando allá. Antes de que supiéramos el desenlace de estos 4 estadounidenses, hablábamos ya incluso con Ariel Mutsazos, el corresponsal de N+ en los Estados Unidos, del revuelo que había provocado esta información en todos los medios de comunicación en Estados Unidos. Las principales cadenas de televisión, los principales noticiarios abrían sus espacios informativos con este caso. Ayer no fue la excepción. Y desde la mañana, mientras se confirmaba lo que ocurrió en Matamoros, empezó la reacción también de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la constante fue la advertencia de que los responsables sean llevados a la justicia. A diferencia del lunes, no fue la vocera de la Casa Blanca la primera en salir, sino el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, quien dijo que Estados Unidos va a asegurarse de que los culpables del secuestro y muerte sean llevados ante la justicia. We're going to work closely with the Mexican government to ensure that justice is done in this case. Y subrayó que la lucha contra el crimen organizado en México es prioritaria para Estados Unidos. El procurador de justicia de Estados Unidos afirmó que la lucha contra los carteles es con todas sus fuerzas. The DEA and the FBI are doing everything possible to dismantle and disrupt and ultimately prosecute the leaders of the cartels and the entire network. La secretaria de prensa de la Casa Blanca reiteró que ataques como este son inaceptables. We will continue to work closely with the Mexican government to ensure justice is done in this case. We thank our Mexican and U.S. law enforcement partners for their efforts to find these innocent victims, and the task forward is to ensure that justice is done. En Washington, D.C., Ariel Mutsazos, Noticias N+. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el ataque contra sus ciudadanos demuestra la imperante necesidad de actuar en contra de los cárteles. En un comunicado reiteró que la más alta prioridad para el gobierno estadounidense es la seguridad de sus ciudadanos. Señaló que trabajan con autoridades mexicanas para que los responsables sean castigados. Ken Salazar advirtió que Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y de violencia y que les preocupa en especial el control del Cártel del Golfo en toda la frontera chica y en otros lugares de Tamaulipas. Este es el Cártel del Golfo. Empezó a operar en Tamaulipas en 1984. Su primer jefe fue Juan García Ábrego, detenido y deportado a Estados Unidos en 1996. Fue entonces que asumió el mando Osiel Cárdenas Guillén, quien formó el brazo armado del cártel, los Zetas, organización que después se independizó y se convirtió en su rival. Tras la detención de Osiel Cárdenas en el 2003, el Cártel del Golfo ha tenido a varios cabecillas que han sido o detenidos o asesinados. Opera principalmente en 3 puntos de Tamaulipas: Matamoros,
Nuevo Laredo y Reynosa. Pero en cada ciudad hay una facción diferente que constantemente está en disputa. Un ejemplo de ello fue la masacre de 15 personas en Reynosa en junio del 2021, cuando dos células se unieron, los Escorpiones y los Ciclones, para ganarle así terreno a los metros y el control del puente fronterizo FAR. Por supuesto, todo lo que pasa por ahí, por el puente fronterizo. En Matamoros fueron secuestrados los 4 estadounidenses y ahí domina la facción de los Ciclones, encabezada, por lo que sabemos, por José Alberto García Villano. A él le dicen la Quena o Ciclón 19, quien podría haber ordenado el ataque a los extranjeros. En abril del año pasado, la Fiscalía de Tamaulipas ofreció una recompensa de $2,5 millones de pesos por información para captura de ese sujeto. Según los documentos revelados por Guacamaya Leaks, el grupo de los Ciclones tenía cooptado al personal del Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Tamaulipas y también de la Guardia Nacional. Esa es información que manejaba el ejército. Los policías, según información, le ayudaban a los integrantes de los Ciclones a localizar a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que habrían llegado al sur de ese estado para entonces no dejarlos entrar precisamente a la plaza que llevan años, décadas manejando. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, se refirió a las preocupaciones del embajador de los Estados Unidos sobre el cártel del Golfo en Tamaulipas y en la frontera norte. Deseamos que la relación diplomática y el intercambio de información permita realmente a cada país hacer la parte que le corresponde a México, contribuir a evitar el flujo de enervantes a Estados Unidos y a Estados Unidos evitar el flujo de armas a nuestro país. El congresista Dan Crenshaw volvió a la carga y condenó el asesinato de los 2 ciudadanos estadounidenses en Matamoros. En Twitter escribió, y cito, 2 de los 4 estadounidenses secuestrados por los carteles en México fueron asesinados y aún no hemos declarado a los carteles objetivo militar. Es hora de que autoricemos la fuerza militar contra ellos. ¿Estás escuchando? Y @ la cuenta de Twitter del presidente López Obrador. Nos encantaría que seas socio. Ayúdanos a ayudarte. Como le informamos, Crenshaw propuso que el ejército estadounidense se encargue de combatir a los carteles mexicanos, a quienes señala como los principales responsables de la violencia y el tráfico de fentanilo a esa nación. Ojo, hay que mencionar que este legislador estadounidense es republicano y que en Estados Unidos, como aquí, ya empezó también la carrera electoral con miras al 2024. Por supuesto, y que ese es un tema latente que por supuesto genera preocupación y por lo tanto pues es tema de campaña allá también. Completamente. Bueno, los senadores mexicanos de todos los partidos condenaron los hechos de Matamoros, pero también advirtieron que no permitirán que Estados Unidos intente enviar fuerzas armadas a México para combatir a las bandas de narcotraficantes. Lo que es inaceptable es una propuesta de intervención de soldados estadounidenses en México. Nosotros no lo admitiríamos porque el Senado de la República es el responsable de la política exterior, de revisarla, y obviamente este es un acto de franca injerencia, de franca intervención. Familiares de las miles de personas desaparecidas en nuestro país también reaccionaron al caso de los 4 estadounidenses. El Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo pidió al presidente López Obrador y a todas las autoridades actuar con la misma eficacia y celeridad en el caso de los mexicanos desaparecidos. Al ver la fuerza del Estado mexicano que se aplicó para encontrar a 4 norteamericanos desaparecidos, ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara a nuestras y nuestros desaparecidos en México. Esperamos que esto sea un ejemplo para usted y los 3 ámbitos de gobierno de cómo se debe buscar personas secuestradas y o desaparecidas. Anoche el Pleno del Senado aprobó de última hora un exhorto para que el canciller Marcelo Ebrard les entregue un informe sobre la crisis del fentanilo que se vive en Estados Unidos y sus vínculos con México. También pidió a la Cancillería una relación de las empresas mexicanas que puedan o pudieran estar vinculadas con empresas de los Estados Unidos a las que se les atribuye el origen de la crisis de opioides en los Estados Unidos. El senador Ricardo Monreal fue quien hizo la propuesta en la tribuna. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que durante esta administración aumentó en 1,049% el aseguramiento de fentanilo. Se han incautado alrededor de 6,115 kilos, mientras que de metanfetaminas el decomiso incrementó un 92%. De esta droga se han asegurado 180,995 kilogramos.
En resultados acumulados en la administración en estos dos tipos de drogas, aquí vemos en la gráfica lo que se tenía en la administración pasada, del 14 al 18, la misma cantidad, el mismo periodo, pero en esta administración del 18 al 23 son un 92% más de metanfetaminas. Y en fentanilo es un 1049% más de fentanilos. La Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D dio a conocer nuevos documentos de Guacamaya Leaks. Revelan que el ejército mexicano espió a Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de denunciara que militares cometieron abuso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles el 3 de julio del 2020. Las imágenes fueron grabadas por una cámara de los militares. Se trata de la persecución en la que la Sedena reportó 12 civiles muertos vinculados con el Cártel del Noreste. En ese entonces, Raimundo Ramos reveló que hubo víctimas inocentes. De acuerdo con la revelación de Guacamaya Leaks, el ejército, a través de las áreas de inteligencia, espiaron al activista al considerar que tenía intenciones, cito, de desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro. En el informe, sin ninguna prueba, lo vinculan con integrantes del Cártel del Noreste. De acuerdo con la investigación, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, tenía conocimiento del espionaje. Raimundo Ramos pidió al presidente López Obrador que se pronuncie sobre este caso. Y con la novedad de que el hombre que fue detenido hace algunas semanas en Culiacán y que está preso en el penal del Altiplano, dice que no es Ovidio N., que no es la persona que están buscando, que no es el hijo del Chapo Guzmán. Fue notificado formalmente de que Estados Unidos lo requiere para llevarlo a juicio por tráfico de drogas, y lo dijo durante una audiencia en el penal del Altiplano en el Estado de México, donde, insisto, está preso desde hace algunas semanas. La Fiscalía General de la República le notificó esto, lo de la petición formal de los Estados Unidos. Al enterarse, el llamado ratón aseguró, y lo cito, "No soy la persona que ellos creen". De esta forma, su defensa busca probar que se trata de otra persona, es decir, que el que está detenido y que detuvieron en Culiacán no es en realidad Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el ratón. El juez determinó que Ovidio seguirá en prisión hasta que se determine si es o no extraditado. Bueno, así las cosas. Hoy es miércoles de análisis, hoy es 8M, pero hay muchos temas también de los cuales hablaremos con nuestro querido René Delgado, que ya está en el estudio, en el morado estudio. En el morado estudio. ¿Cómo te va, René? Bien, bien, Daniel. Enrique, hola, buenos René. días. Debo decir, yo sí soy René Delgado. ¿Verdad? Qué bueno, sí, René. Sí, qué bueno. Nos tranquiliza muchísimo sí, su declaración porque ya estábamos dudándolo. Ya todo el mundo duda de sí mismo, ¿verdad? No, bueno, Daniel, con el tema naturalmente que está en la cresta del aula informativa, como las diferencias y problemas en el ámbito migratorio, comercial, político y criminal está afectando la vecindad con Estados Unidos. Naturalmente lo ocurrido allá en Matamoros agrava esa situación y deja de manifiesta una doble urgencia. Por un lado, distender la relación sobre la base de establecer acuerdos donde no los hay y cumplir donde los hay. Y por el otro lado, conjurar el peligro de que acontecimientos como el sucedido deriven en una bandera política que al final deteriore aún más la relación y hagan otra vez a México piñata de la elección que se va a llevar a cabo allá prácticamente el año entrante, y diría el primer semestre. Es lo que platicábamos, que eso va a suceder. Eso es lo que yo creo que se viene encima. Y bueno, las elecciones son para marcar diferencias, no son para marcar coincidencias. Y en esa medida, estando tan tensa la relación, creo que sí valdría la pena buscar distender esta. En cualquier circunstancia, lo acontecido con los jóvenes secuestrados, que dejan por saldo 2 de ellos muertos, un herido y un ileso, hubiera tensado la relación bilateral. Pero el momento en que esto ocurre lo hace todavía más delicado, sobre todo si se toma en cuenta que en realidad las autoridades mexicanas, federales y estatales, actuaron con indolencia.
como si ya ante la barbarie criminal no hubiera más que resignarse o bien solo hubiera que mostrar indiferencia. Pero ¿por qué decir que el momento es delicado? Bueno, porque en el ámbito migratorio, la presión, el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha provocado presiones sobre México. Hemos pasado a ser el muro que repudiábamos. En el ámbito comercial, no acabamos de salir de las diferencias en materia energética por la política establecida con México y ya traemos enfrente el problema del maíz transgénico, el problema del acero. En el terreno político, cada vez son más los congresistas, los funcionarios y los periodistas que cuestionan la vocación democrática del presidente Andrés Manuel López Obrador y de algún modo cuestionan la actitud política del mandatario en función de la reforma electoral que impulsa. 4, son cada vez más las voces que atribuyen al tráfico y no al consumo del fentanilo la causa de la muerte. Se hablan de 70 a 100 mil estadounidenses muertos por esta causa, y exigen una mayor actuación, pero no asumen la responsabilidad que ellos mismos tienen. En tal medida que a esos agravantes se agrega otro ingrediente. Es decir, hemos visto cómo prácticamente a lo largo de este año se ha intensificado la idea de clasificar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Es decir, cada vez son más los representantes, los gobernadores, 21 fiscales, tentado por la idea del actual fiscal Garland, naturalmente el exfiscal Barr y desde luego Donald Trump. Desde luego es difícil pensar, sobre todo considerando el trámite legislativo de esa iniciativa, que prospere esta. Pero sin duda sí se va a constituir en una palanca de presión a Biden para que endurezca la política en ese campo hacia nosotros y, lo que decíamos al inicio del comentario, se convierta en una bandera electoral que va a deteriorar la relación. Es que sí, porque México ha sido una piñata, usando el término que además se ha usado en las últimas 2 campañas en los Estados Unidos. Sobre todo en las que contendió Trump, tanto en el 2016 como en el 2020. Lo que no había sucedido es que se juntaran las campañas electorales, que van a ser en simultáneo en México y en Estados Unidos. De hecho, periódicamente llegan a coincidir ambos procesos electorales. Pero sí creo que el número de ingredientes que hay en la tensión en la relación bilateral pueden hacer más delicada. Y la tuerca más dolorosa que pueden torcer es la del comercio. Es ahí donde pueden recargarse todos los castigos hacia México ante la imposibilidad de tomar una acción militar, por ejemplo, ¿no? Por eso te veía cuando tocaba el tema, porque en efecto, ahí hay aranceles, ahí hay consultas y ahí hay paneles. En relación con un acuerdo que constituye la posibilidad de realmente recuperar la economía. Eso sucedió en el 2019 con la amenaza de los aranceles. Claro, de Trump, así es, ¿no? por supuesto. Había un evento planeado en Tijuana al que iba a ir el presidente y después se tuvo que se tuvo que bajar un poco el tono. Pues sí, un momento delicado y en una línea muy delgada en la relación Mira, con Estados Unidos. Ahí creo que ya sobran los planteamientos radicales de un nacionalismo y vale más la pena actuar con mucho más seriedad frente a la barbarie criminal, porque es barbarie criminal. Ojalá. Ojalá que así sea. Muchas gracias, René. Los vemos esta noche en Tercer Grado, una edición especial además por el 8M. Y nunca niegues que eres René Delgado. ¿Verdad? Te lo pedimos, por favor. Bueno, gracias, buenos días. La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña, aseguró que el trabajo del Poder Judicial está basado en cumplir con la Constitución. Afirmó que se deben a la Carta Magna y a la sociedad. Eso lo dijo en la ceremonia del Día del Juzgador y Juzgadora Mexicanos. En la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que las y los jueces no son oposición de nadie, sino guardianes de la Constitución. Ante los retos que se presentan en la actualidad, las juezas y los jueces debemos mostrar unidad, independencia y dignidad en el desempeño de nuestra función. La Corte admitió a trámite los recursos de reclamación de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Cámara de Diputados y del Senado. Se trata de impugnaciones en contra de la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se apliquen las reformas de la primera parte del llamado Plan B en el Estado de México y en Coahuila, es decir, la Ley de Comunicación Social y responsabilidades administrativas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el requisito constitucional de modo honesto de vivir no puede ser condicionante para ocupar cargos públicos. Al analizar una contradicción de criterios entre los plenos de la Corte y del Tribunal Electoral, se dijo que lo deseable es que el Poder Legislativo definiera qué es un modo honesto de vivir y si a partir de ahí puede haber restricción de derechos ante su incumplimiento. Los magistrados electorales han adoptado el criterio de que el servidor público pierde el modo honesto de vivir cuando reiteradamente viola leyes electorales, lo que lleva a sanciones que alcanzan el retiro de una candidatura. El criterio que se propone es autocontenido. Se limita a evitar que a una persona se le niegue un derecho político por una interpretación discrecional de un requisito tan vago como lo es un modo honesto de vivir. Ayer informamos que la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, propuso restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. En su proyecto consideró que el cese del funcionario, a partir de la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, es una norma privativa e individualizada. Bueno, anoche la Presidencia de la República se inconformó. Por medio de su Consejería Jurídica presentó un incidente de impedimento en contra de la magistrada, a la que acusó de pronunciarse sobre el caso sin haber escuchado a todas las partes. Señaló que no acató el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución. La Presidencia dijo esperar que la Sala Superior del Tribunal ordene a la magistrada a abstenerse de intervenir en el trámite y resolución del juicio promovido por el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que antes de que termine su gestión se transparenten los fideicomisos del instituto. Sobre todo lo referente, siguen con este tema de la liquidación. La hemos solicitado ya también vía transparencia, porque el pueblo de México tiene derecho a saber de qué tamaño va a ser la liquidación de Lorenzo Córdoba y los consejeros que se van. Porque precisamente ese era el corazón de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, como ayer le adelantamos, se realizó en la Cámara de Diputados el examen a los más de 500 aspirantes a ocupar 4 asientos que van a quedar vacantes en el Consejo General del INE. Hoy se van a dar a conocer quiénes avanzan a esa siguiente fase. A las 9 de la mañana los aspirantes se registraron para ingresar a la Cámara de Diputados. El examen consistió en 4 temas: electoral, gubernamental, constitucional y derechos humanos, que se respondieron por medio de tabletas electrónicas. ¿Soy el primero? Sí. Qué barbaridad, qué pena, qué miedo, qué responsabilidad. Aunque según el comité la prueba estaba programada para ser contestada en 3 horas, el primero en terminar fue Sergio González Muñoz, catedrático de la UNAM, quien la resolvió en 1 hora con 16 minutos. Un buen examen de 80 preguntas. Todas de opción múltiple. Yo confío en el comité, yo confío en la Cámara, confío en la ley. Entre los aspirantes a consejeros electorales encontramos a Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Yo creo que tal vez ustedes me vinculan mucho con mi hermana, pero probablemente no conozcan la trayectoria de mi familia en realidad. También hizo la prueba la magistrada de la Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte, quien evitó dar declaraciones. Aspira a la presidencia. El Consejo Técnico. Al salir habló el primer magistrado no binario de México, Jesús Ociel Baena. Que se considere mi perfil, se considere mi preparación para estar sentada en el Consejo General como el primer consejero del Instituto Nacional Electoral. Aunque el examen terminaría a las 2 de la tarde, el comité mostró flexibilidad, ya que los últimos en responderlo salieron 1 hora y media más tarde del tiempo programado.
El Comité de Evaluación informó que de los 531 aspirantes a consejeros del INE, 23 no se presentaron a la prueba y fueron 508 los que la realizaron. Los resultados se darán a conocer este miércoles 8 de marzo en el sitio de internet de la Cámara de Diputados. El comité sesionará el próximo viernes 10 de marzo, donde informarán quiénes pasan a la siguiente fase, que será de entrevistas con los participantes. Santos Briz, Fernández, Noticias N+. El presidente López Obrador envió al Senado de la República la terna con 3 candidatos para la designación de un integrante de la Comisión Reguladora de Energía. Se trata de Walter Julián Ángel Jiménez, Alfonso López Alvarado y Víctor David Palacios Gutiérrez. La propuesta fue enviada a la Comisión de Energía para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Para ocupar el puesto, uno de los 3 candidatos tendrá que ser elegido por 2/3 del Pleno de la Cámara Alta. Estarán al frente del cargo hasta diciembre del 2030. 7 de la mañana con 30 minutos. El resumen, Vivi. Muchas gracias, Dani. En Ciudad de México se registró un incendio en el centro comercial Forum Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc. Al parecer, el fuego comenzó en un local del tercer nivel por un cortocircuito. 2 locales más también se quemaron. 6 personas se intoxicaron. Una tuvo que ser trasladada al hospital. La Fiscalía de Justicia de Ciudad de México investiga el robo de obras de arte, muchas del pintor mexicano Fernando García Ponce, con un valor de 16 millones de pesos. Los principales sospechosos son sus familiares. Hoy en Despierta le presentamos un reportaje sobre el tema. Que las obras se ofertaban por internet a través de una empresa y que se encontraban resguardadas en los inmuebles que fueron cateados. Autoridades de Ciudad de México alertaron que en los próximos 3 meses habrá una sequía severa en la zona metropolitana, ya que se prevé que las presas del sistema Cutzamala estén a la mitad de su capacidad. Las alcaldías que resultarán más afectadas son Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. Se llevó a cabo una audiencia de Ovidio N. en el penal del Altiplano. Él asegura que no es la persona que busca Estados Unidos. Su defensa quiere probar que no se trata del hijo del Chapo Guzmán. El Senado aprobó de última hora un exhorto para que el canciller Marcelo Ebrard les entregue un informe sobre la crisis del fentanilo que se vive en Estados Unidos y sus vínculos con México. Fue una propuesta del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. El gobierno de Irán anunció los primeros arrestos por el envenenamiento de niñas en centros educativos. Padres de familia, maestros y alumnas protestaron por la falta de seguridad en las escuelas. Regreso con ustedes. Gracias, Vivi. Capitán Archie. Con mucho gusto, Dani. 7 de la mañana con 32 minutos. Tenemos una baja presión aquí en el centro y este canal de baja presión nos va a causar algunas lluvias. Vamos al detalle. Con Tijuana para el día de hoy nuevamente nublado, la temperatura nuevamente fresca, únicamente 12 grados, mientras que en Hermosillo llegaremos a 29, en Los Cabos 23, en Chihuahua vamos a llegar hasta 26 grados nublado, en Ciudad Juárez 25, Culiacán 33 grados, Monterrey, Nuevo León 29 grados ahí en la zona de la ciudad, la zona de Apodaca, zona de alrededores, hasta 32 grados nos vamos el día de hoy. Tampico 28 grados en el centro del país. Nuestra Ciudad de México nuevamente con mucho calor. Hay que tomar todas las precauciones, hay que vestir con ropa clara, hidratarse bien. Vamos a llegar a 27 grados, recuerden, es a la sombra. Mientras que en Morelia en 28, al igual que en Guanajuato 28, León y Aguascalientes hasta 30, al igual que en Querétaro, en Guadalajara 32 grados a la sombra. En el puerto de Veracruz 27 grados, Jalapa, Orizaba y Córdoba con 24 grados, Tlaxcala 27, la costa del Pacífico 28, 29 grados, se ayuda con la brisa un poco. En el sur del país las temperaturas también son elevadas y tengo posibilidades de lluvia entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde, muy aislada, muy ligera, esto para Tapachula. Por ahí de las 7 de la noche podría llegar una lluvia muy rápida, muy ligerita allí en Cancún, en Chetumal 28 grados, Tuxtla Gutiérrez 31, La Blanca Mérida nublado, mucha humedad por supuesto, 33 grados, Campeche 31, en Ciudad del Carmen tendremos 28 grados, Villahermosa también 32 grados, Oaxaca va a llegar el termómetro a 28, Puebla con 27, Toluca repite 24 grados para el día de hoy y Cuernavaca con 29 grados, medio nublado. Querida Dani, querido Enrique. Gracias, capitán. Bueno, después de que Estados Unidos anunció consultas formales técnicas con el gobierno de nuestro país por la importación de maíz modificado genéticamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay arreglo, dijo, nos vamos al panel en el TEMEC. Indicó que es un asunto muy importante para su administración, pues se trata de la salud del pueblo mexicano.
Esta mañana, el INEGI dio a conocer el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. En noviembre de 2022, los estados que mostraron aumentos pronunciados fueron Quintana Roo, Baja California Sur y el Estado de México. Y por el contrario, los que registraron una baja fueron Hidalgo, Tamaulipas y Jalisco. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy es 8M y hay mucha información al respecto. ¿De qué platicamos este miércoles? Voy a cambiar este 8M por las mañanas, querido Genaro. Buenos días. Bien lo dices, muy buenos días Dani, Enrique. Hoy se conmemora globalmente el Día Internacional de las Mujeres. Tendremos toda la información sobre protestas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en otros puntos del país y muchos temas de conversación. Además, el ejército mexicano espió al activista y defensor de derechos humanos a Raimundo Ramos usando el software de Pegasus. Esta grave denuncia la hace la organización R3DMX. Tendremos todos los detalles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete que los culpables del secuestro y asesinato de 4 estadounidenses en Tamaulipas serán llevados a la justicia. Hoy la doctora Claudia Rampazzo conversa aquí en el estudio con Sofía Escobosa sobre la vida sexual después de los 60 años para las mujeres. Lo mejor de los deportes, los espectáculos, el estado del tiempo. Les esperamos a las 8 este 8M. Ahí estaremos, Genaro, claro que sí. Hoy en la conmemoración, ojo, conmemoración y no celebración de este día, estos datos. En México, 27.133 mujeres y niñas fueron asesinadas entre el 2015 y el 2022. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 6.689 personas, es decir, 25%, de estos asesinatos fueron clasificados e investigados como feminicidio. Y 20.444, es decir, el 75% no, solo fueron catalogados como homicidios dolosos. 21.229 fueron contra mujeres de 18 y más años, 2.166 fueron contra niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años. Se estima que 9 de cada 10 asesinatos de mujeres queda sin castigo. Impunidad, impunidad y más impunidad. Además, en nuestro país hay más de 28,000 mujeres y niñas que hoy están desaparecidas o no localizadas. Y previo al Día Internacional de la Mujer, el Senado aprobó castigar una parte de la violencia vicaria hasta con 5 años de cárcel. El objetivo es poner fin a la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres al utilizar a terceras personas, sobre todo a los hijos. Por ejemplo, cuando un padre los oculte para presionar a la madre o exija dejar de trabajar para que los cuide o amenace con dejar de pagar, por ejemplo, las colegiaturas, manutención o cubrir las necesidades básicas. Además, los legisladores avalaron otras reformas para prohibir explícitamente el acoso sexual en el transporte y en lugares públicos, así como tipificar las lesiones cuando se trata de un delito de género, es decir, golpear a una mujer solo porque es mujer. ¿Odiamos a los hombres? No. Tenemos hijos, esposos, sobrinos, tíos. No los odiamos. ¿Es una revancha? No. Cada quien tiene experiencias negativas y positivas en la vida y le va, pues, como le tenía que ir. ¿Es personal? No. Durante enero se registraron 72 feminicidios en todo el país y 230 asesinatos más de mujeres que fueron calificados y clasificados, ya le decía, como homicidios dolosos. Oaxaca encabezó la lista con al menos 28 feminicidios. El más reciente apenas este lunes en la capital. En los últimos 15 días fueron 5. Colima arrastra una situación similar. Del 2003 al 2014 mataron a 105 mujeres. Sin embargo, en los últimos 14 meses suman 126 casos, cifras que lo ubican con la tasa de feminicidios más alta, con 4 por cada 100,000 mujeres, más del triple de la media nacional. Una vez que inicia esta administración, nos encontramos con que la violencia no solamente disminuye, sino que se ha ido incrementando. Esta administración, que todavía no cumple los 100 días, ya tiene 41 casos de niñas y mujeres que han sido víctimas de esta violencia feminicida.
Pero de aquí es revivir día a día cómo me la mató, cómo la separó de nuestra familia, cómo hay personas así que matan a las mujeres si vienen de una mujer. Bueno, este día habrá marchas feministas en todo el país. En el caso de la Ciudad de México, este es el horario y la ruta. Es a partir de las 3 de la tarde. El punto de salida de la mayoría de los contingentes va a ser el Monumento a la Revolución. Sin embargo, habrá otros puntos de reunión en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y en la Estela de Luz. Todas las rutas van a seguir por Paseo de la Reforma, pasando por Avenida Hidalgo, el Eje Central, 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino. ¿Qué cierres se tienen previstos? Bueno, el circuito de la Plaza de la Constitución, el Eje Central Lázaro Cárdenas, el cruce de Insurgentes y Reforma, Avenida Paseo de la Reforma, de Hamburgo hasta la Avenida Hidalgo, el corredor peatonal de Madero, Avenida 5 de Mayo y también Avenida Hidalgo. Se contempla también el cierre de la estación del Metro Zócalo y las rutas del Metrobús que pasan o bien que cruzan por el Paseo de la Reforma. En el Zócalo capitalino, a ver, hay que hacer una pausa, porque sí hay convocatoria para marchas en la Ciudad de México, pero desde luego en más de 13 ciudades del país. También en el Zócalo capitalino ya fue puesta esta muralla metálica en 3 metros de altura frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Las vallas también están en varios puntos de la ruta de las marchas para proteger los monumentos históricos y otros edificios como el Monumento a la Independencia, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de las Bellas Artes, al igual que el Centro Comercial ubicado en Reforma 222. Algunos hoteles y negocios también se prepararon y colocaron tablones en las fachadas. Y para vigilar estas marchas del 8M habrá 800 mujeres policías, además de una reserva de 2.500. El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, dijo que ojalá sea una jornada pacífica, pero advirtió que no se permitirá que ninguna manifestante porte visiblemente armas blancas u objetos que puedan causar algún daño y que en caso de que se presente algún grupo violento, pues será replegado. No se va a molestar absolutamente a nadie, no va a haber actos de molestia por parte de la autoridad, a menos que veamos un objeto de manera visible, que es un objeto para agredir, por supuesto será retirado, ¿no? Como hemos quitado bats, bombas molotov, etcétera. García Harfuch se refirió al llamado bloque negro y es que sus integrantes son las más radicales, ya que suelen hacer pintas, romper vidrios o confrontarse con la policía. En los años recientes han sido las protagonistas de estos actos vandálicos, muchas veces cuestionados por cierta parte de la sociedad civil. Ellas argumentan que son necesarios y que forman parte de expresar su hartazgo porque padecieron violencia en casa y el machismo en las calles. Es entender toda esta resistencia que también se ha visto pues, reflejada en todos estos pues, diversos tipos de manifestaciones, ¿no? que lamentablemente las que más les llama la atención es este tipo de manifestación violenta, como quieren llamarlo. ¿Cuántos vidrios o cuántas bardas rayadas, cuántos aerosoles valdría, ¿no? la vida de mi hija, valdría la vida de mi hermana, valdría la vida de mi mamá, si un día regresó a casa y ella no volvió? Con el paso de los años, la marcha por el 8M ha tomado más fuerza y es cada vez más numerosa, principalmente aquí en la Ciudad de México. Aquí podemos ver cómo ha crecido y me pareció interesante mostrarle esto. Nos remontamos al 2017, año en el que las autoridades capitalinas reportaron una asistencia de 3,000 personas. Como puede ver en las imágenes, el contingente solo llegó a ocupar una parte de Paseo de la Reforma. La otra estaba abierta a la circulación, ahí ve a los coches. Para el 2018 también asistieron casi 3,000 personas, de acuerdo con informes oficiales. A partir de este año también se integraron colectivos LGBTQI+, y tomaron más fuerza. Los manifestantes no llenaron el Zócalo capitalino. Otro detalle importante es que Palacio Nacional no estaba rodeado de vallas. Para el 2019, el número de manifestantes creció más del doble. De acuerdo con autoridades, fueron más de 8,000 asistentes. Habíamos hablado de 3,000 en los años anteriores. Durante la protesta también se levantó la primera antimonumenta contra la violencia de género, que hasta el día de hoy permanece, usted la está viendo, sobre Avenida Juárez frente al Palacio de las Bellas Artes. En el 2020, antes de la pandemia,
días antes de que empezara la pandemia y el confinamiento, fue la marcha feminista que probablemente todos recordamos con más fuerza. Convocó a más de 80,000 personas en la capital. Durante las movilizaciones, algunos grupos radicales se enfrentaron a la policía y realizaron pintas en Palacio Nacional, pero eso es lo de menos, porque en realidad éramos más las que estábamos ahí para exigir justicia y hacerlo pacíficamente. Las manifestantes abarrotaron el Zócalo, las calles aledañas. En el 2021, el número de manifestantes bajó a 20,000, evidentemente por los contagios de COVID-19. Mucha gente no estaba vacunada, no había confianza para asistir a eventos masivos. Ese año los disturbios dejaron al menos 81 personas heridas, la mayoría policías. Este año se empezaron a colocar vallas en Palacio Nacional, mismas en las que montaron altares y en las que se pintó el nombre de las víctimas de feminicidio. Y finalmente, el pasado 8M, en el 2022, 75,000 mujeres salieron a las calles, un número similar a las movilizaciones prepandemia. El gobierno capitalino confirmó que la mayoría se manifestó de forma pacífica, aunque también creció el dispositivo de seguridad y las zonas resguardadas. Está con nosotros esta mañana en Despierta la titular del INMujeres, Nadine Gassman, a quien yo saludo y agradezco mucho que esté aquí. Un gusto estar con ustedes hoy, 8 de marzo. Gracias. Nadine, el presidente López Obrador, al iniciar su conferencia este día, dijo felicidades a todas las mujeres. Y a mí me gustaría poder decir felicidades por el 8M, pero la realidad es que hay muy pocas cosas por las cuales celebrar o festejar este día y decirnos felicidades. Es un día de conmemoración, es un día de remembranza, donde tenemos que hacer, como hacemos cada 8 de marzo, un balance de los avances y de la agenda pendiente. Y como bien dices, tenemos avances importantes, estamos trabajando con las mujeres indígenas, con las mujeres rurales, estamos trabajando en los ámbitos de empoderamiento económico, de participación, pero también estamos trabajando de una manera muy asertiva, yo diría, en la prevención de la violencia contra las mujeres. Hay muchos avances que se ven, por ejemplo, en la parte legislativa, que suelen ser muy, digamos, publicitados. Pero ¿qué tanto esos avances que sí vemos en esa parte de las leyes llega al campo de la aplicación en el terreno ejecutivo? Bueno, ahí es donde está el gran desafío a nivel nacional e internacional. ¿No? Hemos avanzado mucho en la legislación y tenemos que implementarla, y eso es lo que estamos haciendo en temas tan diversos como tal vez la que hemos visto más claramente implementada es el tema de la paridad en todo, ¿no? Hoy en día vemos un cambio radical en cómo es la política en nuestro país. Congresos paritarios, 9 gobernadoras gobernando al mismo tiempo. Estamos también trabajando en todo lo que es la prevención, la atención a la violencia. También en esta administración se ha trabajado en tener un sistema, una red de servicios que el año pasado atendió a más de 1 millón de mujeres con unidades locales, centros de justicia y refugios. Pero evidentemente tenemos que hacer mucho más al mismo tiempo para realmente cambiar la condición de las mujeres y para lograr el desarrollo que queremos en el país, porque sin el talento, sin el trabajo de las mujeres, pues no vamos a crecer como queremos crecer. Esta semana en N+, la unidad de investigación N+ Focus presentó un reportaje que se llama Desaparecidas y abandonadas o ignoradas. Se trata del problema de desaparición de mujeres en Nuevo León. En el reportaje, la secretaria del Instituto de las Mujeres de Nuevo León niega el problema de las desapariciones. Claramente lo niega, explícita y abiertamente lo niega. Le cuento esto en caso de que no haya visto el reportaje para hacerle la siguiente pregunta. El gobierno federal y los gobiernos estatales, no importa de qué partido sean, ¿entienden realmente el problema? ¿Entienden que cuando las mujeres salen a la calle a hacer pintas y a quemar cosas, no es en contra de ellos, sino para exigir justicia por las desapariciones, para exigir justicia por los feminicidios? ¿Lo entienden los gobiernos? Lo entendemos y estamos trabajando para cambiar esa situación. Creo que es importante recordar lo que está haciendo la Comisión de Búsqueda, cómo ha actualizado el protocolo de tal manera que ya no se espere, como se hacía antes, 72 horas para empezar a buscar a las mujeres y a las niñas. En el momento en que hay una denuncia se empieza la búsqueda. Es un tema muy doloroso y que tiene que ir más allá de hacer lo que estamos haciendo, transformar y hablar realmente sobre este cambio cultural
del que se trata el 8 de marzo. O sea, ¿cómo tiramos al patriarcado? ¿Cómo hablamos con los hombres para hablar sobre igualdad, sobre no violencia? Estamos trabajando tanto en la atención, pero también en la prevención. Y me parece que ese es un tema civilizatorio. Ese es el tema que tenemos que estar diciéndonos todos los días. Esto no es natural y puede cambiar y está en cada uno de nosotras y nosotros de cambiarlo. Pero en este cambio cultural creo que sí necesitan una capacitación urgente a los primeros respondientes. De lo contrario, esto no avanza, ¿no? Sin duda, y es un tema que se hace de una manera continua, que hay que hacer más, que hay que reiterar, pero sí hay un trabajo sistemático con las instancias de las mujeres de los estados, con la Guardia Nacional para trabajar sobre derechos humanos, perspectiva de género, cómo esta exigencia que tú nos decías es una exigencia válida y donde cada uno y especialmente pues la justicia, nosotros en el Ejecutivo tenemos que hacer, igual que hace la sociedad civil mucho. ¿Qué tan lejos estamos en México, pero también en el mundo? Porque esa es la realidad de que un 8M nos podamos decir felicidades por el Día de la Mujer. Pues estamos caminando. ¿Qué tan lejos estamos? Yo soy de las personas que cuando veo los estudios que faltan 150 años digo, no, nosotras no tenemos paciencia, por eso estamos en la calle, por eso las jóvenes nos interpelan con razón de somos sujetas de derechos, tenemos que lograrlos entre todas y todos. Nadine Gassman, titular de InMujeres, gracias. Gracias, estaremos al pendiente de lo que sucede este día, pero sobre todo de lo que sucede el resto de los días del año para combatir esta violencia y esta injusticia. Así es, el trabajo por la igualdad es todos los días. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, querida Dani, 7:59, muy caluroso en todo el país, posibles lluvias en Tapachula y en Cancún en horas de la tarde, la temperatura promedio en los 20 altos, en los 30 bajos, querida Dani, querido Enrique. Gracias, Capi Vivi. Muchas gracias, Dani. Localizaron a los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, 2 sin vida. Los sobrevivientes ya regresaron a su país. Hay una persona detenida por este caso. Todo apunta a que se trató de una confusión. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que el secuestro de los 4 estadounidenses demuestra la necesidad de actuar contra los cárteles. El gobierno de Estados Unidos dijo que van a asegurarse de que los culpables sean llevados a la justicia. La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña, aseguró que el trabajo del Poder Judicial es hacer cumplir con la Constitución y que no busca aplausos. Hasta aquí el resumen. Buen día a todos. Gracias, Vivi. Gracias por habernos acompañado. Gracias, muy buen día. Enrique. Nos vemos mañana.